Celeste Castillo. Se vienen historias muy interesantes aquí, que no se conocen mucho, Eso. Y que no sé si va a escuchar este podcast y esta revelación esa persona. Y una de las cosas que me da como mucha fachentura, decir muy fachenta, y mi mentora le dio clases de oratoria a Chainis Palacio, que para que se les quede el ojo más cuadrado a todos, o sea, nada más y nada menos que a Chainis. Más nerviosa que ella. Estoy segura, porque ella se gestionó y se miraba bien. Yo de verdad temblaba de nervios ese día, sobre todo porque la pregunta la habíamos trabajado. Wow. La habíamos trabajado, entonces yo sabía que ya lo tenía, pero, y siempre digo esto que es muy importante, que una candidata vaya a responder mal no tiene nada que ver realmente con su inteligencia, tiene mucho que ver con su autogestión emocional. Eso es lo primero. Yo recuerdo que en una ocasión vos y yo coincidimos en México, ¿te acordás? Y brevemente vos me comentaste y me dijiste, mucha gente no creía en esto que yo estoy haciendo o me cuestionaban. Celeste, ¿y vos de verdad crees que vas a vivir por enseñar oratoria? O sea, eso me lo contaste vos. Ahora yo te hago esa pregunta. ¿Qué le decís vos ahora a esas personas? Acabo de mudar nuevamente de país. Y sí acabo de pasar por mucho. Y les cuento, y de verdad que esto solo lo comparto para que vean lo que somos capaces. Con toda esta polaridad de mi vida que estaba pasando, con este cambio, porque un cambio siempre significa mucho, aunque vos lo desees, aunque vos lo querrás, es despedirte del lugar donde estabas, es despedirte de ese confort que ya tenías en un lugar, de lo conocido, y todo lo que sea incertidumbre siempre nos mueve. Y aún así, en facturación, han sido mis mejores meses. Un espacio para los que tomamos una ruta diferente. En este podcast exploraremos historias de personas ordinarias que han abrazado lo extraordinario. Descubriremos cómo la valentía y la determinación pueden derribar las barreras de la lógica común, inspirándonos a todos a alcanzar nuestras propias alturas inexploradas. Prepárate para sumergirte en relatos de coraje y perseverancia de personas como vos y como yo, donde la única regla es la voluntad de desafiar lo establecido. No estás sola ni solo, estás con este grupo de indómitos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Indómitos? Hoy estoy así, el corazón Katy lo tengo tucun, porque es cuando su profesora los va a evaluar. Bueno, algo así, el episodio de hoy trae algo extra especial en lo personal y muy importante para lo que ha sido el desarrollo como tal de este podcast, que hoy en día ha tocado tantas vidas con las historias que hemos contado por aquí, que ha hecho cosas maravillosas que nosotros ni siquiera la Katy y yo en algún momento nos imaginábamos de esas cosas que iban a pasar con el podcast, como reencuentros familiares, crecimiento profesional en nuestros invitados, muchas cosas más. Y eso tiene que ver por un trabajo previo muy grande, que la invitada de hoy es parte fundamental, pieza fundamental de esto que hoy en día estamos celebrando, más de 10 episodios con una constancia y una disciplina increíble. Así es que para no hablar más, indómitos, indómitas, hoy tengo el placer de presentarles a quien por mucho me han escuchado aquí hablar, mi mentora. Ella es comunicadora, empresaria, y para que la conozcan un poquito más, pues ya no voy a hablar yo tanto, pero aquí les presento a Celeste Castillo. Bienvenida, Celeste, qué emoción, estoy nerviosa. No, todo lo contrario. Voy a tomarme unos segundos para felicitarlas. Yo estuve hace poco viendo los episodios y tomándole foto como al número. Si bien es cierto, yo insto a mis alumnos que se olviden del número, pero sí también es una traducción
justo de lo que mencionabas, esa constancia, ya son 10 episodios, así que felicidades. De hecho, vos sos nuestra invitada número 12. Ok, wow. Sí, felicidades, chicas, de verdad que sí. Yo siempre digo, creo que lo más difícil, y hago esta comparativa como con un switch, lo más difícil es ese primer cambio o ese inicio, y ya ahora que están aquí, los retos estoy segura que los ven diferente y que se están disfrutando ya estos 2 episodios. Totalmente, nos lo estamos disfrutando. Siempre les decimos a la gente que les llevamos la historia a ellos, pero muchas veces esas historias y esos mensajes son para nosotras, porque aunque nos ven aquí con una sonrisa, también con una filosofía de vida, de tratar de llevar la vida con la mejor actitud, muchas veces nosotras somos las golpeadas por la vida y ahí nos vamos levantando con los ánimos y las historias de nuestros invitados. Así es que para empezar, como siempre, desde el comienzo, como decimos, contarnos, hoy en día pues vemos una mujer muy empoderada, muy, digamos, con esa luz que irradias a través de las pantallas. Pero esa niña, ¿cómo fue tu vida de niña en la infancia? ¿Cómo fue esa Celeste? ¿Creció en una familia tradicional? ¿Tiene hermanos, hermanas? Bueno, nací en una familia disfuncional como la gran mayoría. Mis padres se separaron, yo teniendo 3 años quizás. Sí tengo un hermano mayor, y yo cuando hago como el resumen de dónde vengo, digo de un matriarcado, porque la figura de esta abuela, muy fuerte, esta mujer que, pues mi abuela tuvo 11 hijos, entonces muy fuerte, de escasos recursos, pero que se la buscó y solucionó para sacar a sus hijos adelante. Entonces creces viendo esa figura de la mujer fuerte que puede todo. Y es muy importante justo esta pregunta de dónde venimos, porque eso forja los cimientos, y ya de adulta muchas veces mi conducta fue lo puedo todo, y lo cierto es que luego te vas dando cuenta que es muy cansado y que no necesariamente lo puedes hacer todo, pero vengo de ahí, de ese matriarcado de muchas mujeres, porque además que la familia, como les decía, con tantos tíos y tal, pero la mayoría eran mujeres, eran 10 mujeres, un hombre. Entonces, viendo esta energía de muchas mujeres. Luego, creo que te puedo aportar diciéndote que de niña siempre tuve el apoyo de mi mamá como a instarme a hacer actividades. Entonces, que yo hoy quiero bailar, bailaba. Que hoy quiero aprender a dibujar, dibujaba. Entonces, siempre tuve como este apoyo y estas ganas de, en la parte creativa y mucho también en la parte de la lectura. Me inculcaron mucho en la lectura y hago el énfasis porque creo que hoy en día se ha perdido un poco. Celeste, vos actualmente sos comunicadora, pero también has sido mentora en oratoria de muchas personas, ¿verdad? Cuando vos eras niña, te decían, hablas bonito, hablas de más, muchacha, o sea, por alguna casualidad de la vida, ¿te imaginaste que ibas a dedicarte a esto porque desde niña ya lo traías o vino después en el camino? Fíjate que no, pero sí tengo esta imagen mía de que después de clases yo llegaba y armaba un set como de dar clases. Entonces ponía sillas de niños, que tenía como unas sillas de colores, y en estas 3 sillas ubicaba que a un conejo, que a otro peluche, y mi pizarra, que en realidad me habían comprado para que yo hiciera tareas. Entonces yo ponía esta pizarra en una silla del comedor, como para sostenerse, y yo decía, bueno, alumnos, y como toda la actitud de maestra, le daba clases a mis peluches. Yo también. Lástima que tengo esta imagen en mente y no quedó en fotografía. En algún momento incluso le dije a mi mamá, por favor, busquémosla, porque me parece increíble cómo esa interpretación que yo hacía del maestro, hoy en día yo no me considero realmente maestra, pero sí, genuinamente, mi trabajo es mucho de enseñanza. Claro. Nos parece muy interesante el giro que le has dado a tu profesión, porque estamos rodeadas de colegas
comunicadores, periodistas, y la mayoría desde pequeñitos se imaginan siendo presentadores de televisión o siendo reporteros. Y todos nos dicen como que es que yo leía los periódicos y yo decía yo quiero escribir para ese medio, o yo miraba tal periodista en la tele y yo decía yo tengo que llegar a la tele. ¿Ese nunca ha sido tu sueño, llegar a la tele o ser periodista por esa línea? ¿O desde que estudiaste comunicación sabías que era a lo que te dedicas hoy en día, que te ibas a dedicar? No, en realidad yo cuando estaba como en cuarto año pensaba estudiar leyes penales. Wow. Y sí, nada que ver. Pero esa inclinación fue porque tenías algún familiar o tu mamá o tu papá te decían, o sea, ¿de dónde vino ese interés? Tampoco. Vino me gustaba la parte de investigación y muy buena pregunta porque aquí les voy a contar un dato que está ahí. Me he dado cuenta que el tema de entender a las personas también me gusta mucho. Entonces, según yo, en la parte de la abogacía, tenía que ver códigos, ver más allá para encontrar dónde estaba el punto que descifraba el enigma del caso. Entonces, ese reto, curiosidad, entender cómo negocio con la otra persona, me llamaba mucho la atención. Entonces, yo me miraba en leyes. Y en realidad, mi mamá me convenció para que no, para que no estudiara leyes. Pero sí también es interesante de que las opciones que yo tuve nunca fue de lo que hizo mi familia. Mi mamá había estudiado contabilidad, pero también había escalado en una empresa transnacional y se había convertido en la gerente. Sin embargo, todo su bagaje o que la llevó a convertirse en la gerente fue en la parte de ventas. Mi hermano siguió ese legado en la parte de ventas. Entonces, cuando yo desestimo leyes, sí tenía claro que no quería hacer. Y yo dije, no quiero vender. No quería vender, le tomé como un tema a las ventas. Y primero, ojo, porque esto no lo saben mucho, yo estudié diseño. Me inscribí a la carrera de diseño y... Diseño gráfico. Diseño gráfico. Y dije en algún momento, me veo animando anuncios, me veo animando historias. Wow. Sí, en eso. Y justo también les cuento que fui a Veritas, porque es una de las mejores universidades para el tema de diseño. Entonces fui a Veritas como investigar y tal. Pero terminé estudiando porque la verdad que cuando hice el viaje yo decía, ¿será que sí? ¿Será que sí quiero estar yendo, viniendo? ¿Será que sí ya hacer este cambio a otro país? Bueno, opté por no y me quedé en Nicaragua estudiando diseño, pero luego del primer año yo decía, hay algo que no me termina de hacer clic con esta carrera. Y opté por comunicación, porque según yo no tenía que vender. ¿Cuántos años estudiaste diseño? 2 años. 2 años. Según vos no tenías que vender y según vos estabas renuente, ventas cero. Sí, según yo no quería vender, cuando vi la opción de diseño y luego decía, bueno, comunicación, lo que pasa es que entré también a comunicación pensando, voy a trabajar en ONGs, quiero hacer toda la parte de estrategias comunicacionales para el sector no gubernamental. Entonces yo juraba, no tengo que vender. Justo yo pensé en algún momento que haber estudiado comunicación te había despertado pues esa pasión, el hecho de que te gustaran los certámenes de belleza. Y normalmente cuando pues van por esa línea, ¿no? De esa naturalidad de mostrarse ante la gente, en público y demás, muchas mujeres que han salido, ¿no?, en certámenes de belleza estudian comunicación porque tienen ese desenvolvimiento ante las cámaras muy natural. Entonces yo te lo prometo que pensé que era por ahí, no tenía nada que ver en ese momento. O sea, la Celeste de niña también amaba los certámenes de belleza, ¿o eso vino después? Eso fue una casualidad, aunque decimos que las casualidades no existen,
porque ya estando en la universidad, llega la persona encargada de casting de una productora que hacía comerciales y le encanta el perfil de mi amigo de la universidad y le dice, oye, vente al casting. Y yo insté a mi amigo de sí, vamos, yo te acompaño. Pero quien iba al casting era él. Cuando ya estamos en el casting, él pasa, súper tímido y tal, y a mí me dicen, ¿y por qué no pasas? Y yo dije, no, si es que yo solo lo vengo a acompañar. Dicen, bueno, no pasa nada, ya estás aquí, pasa, no perdés nada. Y probé. Y resulta que quedé como extra, pero quedé. Y luego, así entré al mundo de hacer comerciales. Me gustó mucho y además así me pagué muchas cosas durante la universidad. Sí, me pagaba el combustible, los extras, o sea, se sentía bien. Y luego fue, porque justo yo dije, si me están llamando para comerciales con un solo casting y que no lo tenía una agencia, sino que lo tiene una productora, ¿qué tal si yo voy a una agencia? Pues voy a encontrar más trabajo. Así es como yo llego realmente a la agencia que produce el concurso y nuevamente casi que igual que el casting me dicen, ¿por qué no concursas? Y yo pues era muy joven, entonces dije, ¿por qué no? Pero realmente no entré por una pasión o porque no tenía ni siquiera una referencia, creo. ¿Cuál era ese concurso? El Miss Nicaragua. ¿En qué año? 2013. Te recuerdo como candidata en Miss Nicaragua, yo me veía siempre de entretenimiento todos esos concursos. Recuerdo tus entrevistas en Voz TV. Yo lo veía con alguien que era muy fan, entonces siempre te iba posicionando en las favoritas. Y como te gusta mucho la moda, te gusta mucho hacer ejercicio, cuidarte mucho, yo te lo prometo que juraba que desde siempre eso estaba en tu chip de concursar, porque luego, o sea, entraste sin tal vez ese sueño de toda la vida, pero una vez que entraste, como siempre, muy celeste de tu parte, ok, ya entré, entonces lo vamos a hacer bien. Y las diste todas porque te llevaste el premio, creo que te ganaste un premio por fitness, ¿no? Por la condición física, ¿verdad? Sí, me gané un viaje a Cancún, todo pagado con un acompañante por ganar el premio fitness. Pero, ¿sabes? Te voy a dar otro dato para que te sorprendas, que me decís que me gusta la moda y tal. Y de repente, hoy en día sí. Pero justo cuando fui al casting con mi amigo, yo estaba en la universidad y yo miraba que la universidad era casi un desfile. Y a mí me estresaba pensar qué ponerme y yo decidí que la universidad tenía como de la misma camisa diferente color, como una negra, una blanca, una crema, una verde, una amarilla. Y entonces, listo, solo cambiaba el color de camisas, pero era exactamente la misma camisa. Ay, qué genial, la verdad, porque no se me ocurrió. Qué practicidad. Entonces, de verdad que te digo, no tenía no le daba tanta importancia ni al que me pongo, ni al que me visto, ni a soñarme estar en un concurso. Y después de pasar por el concurso, la proyección que ganaste en cámaras, ¿sentiste que fue un antes y después y cambió el rumbo que llevabas en lo que querías hacer? Siéndote honesta, la experiencia del concurso, o sea, tiene muchas cosas positivas, pero también para mí significó mucho, bueno, lo conocemos como bullying, la verdad. Entonces, siento que en su momento no me lo disfruté tanto por eso. ¿Cómo así? Porque a mí de rectoría me mandaron a llamar y me sentaron y me dijeron que yo era de las mejores alumnas, que porque me había metido algo tan tonto y banal. Entonces, wow. Recibí muchos comentarios de, pero si sos inteligente, ¿qué haces ahí? Si sos inteligente, ¿qué haces ahí? Y con decirles que tengo esta imagen también, yo tenía carro en la universidad y
como hubo ya un día que no aguanté más, me metí al carro a llorar y dije, me cambio de universidad. ¿Y si te cambiaste? No me cambié de universidad porque el sentido o el eje de la parte de comunicación era muy diferente en las otras universidades. En las otras universidades enfocan mucho o resaltan mucho la parte del periodismo. Y yo sí sabía que mi visión no era ser periodista. Mi visión era la parte más estratégica de comunicación. Entonces no me cambié, pero reitero, yo sí, y lo más irónico es que fue mucho bullying por maestros, por personas adultas, no fue realmente por los amigos o por los compañeros, fue por personas adultas. Entonces, eso mermó un poco la experiencia porque comencé justo a dudar, o sea, porque te entra este conflicto de, bueno, quiero estar aquí porque dije, ¿por qué no probar? Pero no quiero dejar de ser inteligente, o sea, además era muy joven, tenía 19 años, entonces sí permití, pues justamente por la juventud, que me permearan este tipo de comentarios. Wow, qué increíble, porque siempre estamos diciéndole a la gente, nosotros, nuestra generación, crecimos con un chip de que hay que hacerle caso a los mayores, de que la palabra de los mayores es como que lo más valioso y que ellos no se equivocan, y justo por eso tenemos un montón de traumas, porque esas palabras de los mayores que no midieron, que no tenían ellos herramientas para saber cómo nos iban a calar, pues fueron en momentos esas palabras incorrectas o y que replicaron acciones de sus antecesores que... Exactamente. Entonces, qué importante, porque aquí tenemos de todo. En Indómitos hay un público desde adolescentes, jóvenes, adultos, y esto justo no es para decirle a los adolescentes no escuchen nada de los mayores, sino que hay que saber identificar con qué nos quedamos, qué desechamos, y también para que los mayores reflexionen antes de hablar qué voy a decir, ¿no? Correcto. Porque ese es un ejercicio, te prometo, que yo camino haciendo con mi hijo, de que cómo le voy a hablar, qué voy a decir. Yo le permito a Alessandro que a mí me cuestione los no, porque a veces cuando me cuestiona los no, yo digo, hombre, es cierto, ¿por qué no? Hasta entonces le permito que sea también negociador conmigo, porque justo eso ayuda, ¿no? A su carácter, Claro. a su astucia y demás. Pero entonces la invitación ahí está para los adultos, para que reflexionemos un poco más lo que vamos a decir por el impacto que tienen pues sus palabras o nuestras palabras en alguien que nos está viendo como inspiración. Y luego séle que en el concurso te va tan bien y ganas este premio y te vas. Alguno de los maestros dijo: ve, hombre, la chavala siguió siendo inteligente, siguió siendo buena alumna, ganó, nadie se disculpó ni nada. No, yo creo que de los adultos, o sea, que son más adultos que nosotros, creo que la crianza de ellos era tan estricta de que justo aunque tal vez te des cuenta de un error, no necesariamente vas a decirlo, ¿sabes? Entonces no hubo nada de eso. Sin embargo, como te decía, también hubieron muchas cosas buenas del concurso. Te soy honesta, mucho más allá de pensar en proyección o cámara, porque yo creo que siempre me he sentido muy cómoda ante cámaras. No creo que eso fue lo que me dio el concurso, creo que lo que me dio fue personas, conexiones. Mi mejor amiga al día de hoy la conocí en el concurso. Con mi esposo hay una conexión también con el concurso. Entonces, el concurso me dio mucha amistad, me dio aprendizaje, ¿sí? Tal vez no, como te digo, no este tema frente a cámara, sino justo todo lo que no se ve frente a cámara también, porque un concurso te hace también hacerte muchas preguntas personales. Entonces, está interesante. Como, ¿cuáles preguntas personales te hizo hacerte el concurso? Bueno, pareciera una muy básica y como muy repetitiva, el quién sos y el hacia dónde vas en 5 o 10 años.
Entonces, hoy en día, que estoy por el otro lado y que también he dado de mis mentorías a candidatas, justo trabajamos muy profundo esto, porque es una oportunidad de responderte más allá y no solo responder, bueno, mi nombre, de la ciudad y la edad que tengo, o sea, eso es lo muy básico, pero el quién soy, justo ustedes hoy lo dijeron en este podcast, es esa herencia de donde vengo, así sea que crecí o no crecí con padres, tengo esa herencia de los dos. Y esas circunstancias van a forjar quién soy hoy, así me guste o no me guste. Claro. Entonces, es responder desde ese reconocimiento de dónde vengo, pero también necesitamos tener un hacia dónde voy, porque si no, pues el camino cualquiera queda bien. Claro. Claro. Celeste, vos terminaste la universidad, ¿verdad? ¿Qué pasó después de ahí? Vos trabajaste en, valga la redundancia, trabajos convencionales, de horario, eras empleada, o siempre fuiste una mujer emprendedora, empresaria. Contanos un poquito de vos antes de ser la Celeste de hoy. Marca personal. De marca personal, mentora, exitosa. Ok. Me río porque se vienen historias muy interesantes aquí, que no se conoce mucho, Eso. Me río. Y que no sé si va a escuchar este podcast y esta revelación esa persona. Ok, yo sabía, no sé de dónde, les soy honesta, pero yo sabía que yo quería cierta flexibilidad de tiempo en mi trabajo. Digo no sé de dónde porque, reitero, lo que yo había visto, pues mi mamá sí tenía un trabajo convencional, mi hermano tenía un trabajo convencional, no sé de dónde lo modelé. Y voy a una entrevista y recuerdo que, bueno, me hablo lo del tiempo y con eso estaba más o menos bien, pero también yo tenía un punto de partida de donde yo quería empezar ganando. Y yo lancé mi número. Y entonces esa persona pues me dijo que no estaba en su presupuesto, que si yo lo reconsideraba. Y yo dije no. Ojo, yo dije no sin tener nada más. O sea, estoy recién salida de la universidad. Sí estaba pidiendo un monto en aquel entonces probablemente superior a lo que le das a un recién graduado. Pero yo dije no, eso es lo que yo quiero y si no, no. Entonces me voy y salgo tranquila de esa entrevista. Sí. Como toda indómita, a buscar lo que quiere. Y salgo tranquila de esa entrevista. Me surge, luego esto fue muy lindo, que en realidad llego a este otro trabajo, o más bien llego al trabajo, a mi primer trabajo. Bueno, primer trabajo. Ya les cuento otro. Me acabo de acordar de otro dato, ya se los cuento. Llego a mi primer trabajo en ONG, ¿vale? Mi primer trabajo en ONG por este ejercicio, ¿cómo se llama? Como estos speed date, como que te ponen un minuto para que converses en una cita. Sin embargo, sin ser una cita romántica, hicieron este formato de una conversación rápida de 1 minuto. Entonces, habíamos varios jóvenes y habían varias personas de organizaciones y empresas. Y justo en esta de 1 minuto, que se tienen que, o sea, era 1 minuto cada persona, entonces eran 2 minutos. Ella me cuenta su perfil, dónde trabaja, y yo de una digo, quiero trabajar ahí. Y entonces yo ya sé que se va a acabar el minuto de ella, que vengo yo, y decía, esta es mi oportunidad, tengo 1 minuto para que ella sienta lo mismo que yo estoy sintiendo. Hago mi minuto, y esto es muy interesante, chicas, que yo ya había emprendido. Yo sí creo que, y tampoco sé de dónde, tenía o tengo en el ADN el tema de emprender, porque rápidamente les cuento, tuve dos ocasiones. Una, que en este tema del modelaje y tal, me hice muy amiga de una diseñadora y ella me decía, Celeste, es que la carrera de diseño es costosa porque pues pagas los materiales, la tela, te quedas con esa ropa y luego, ¿qué pasa? Yo le dije, tranquila, dame la ropa, dame tu precio y yo la vendo un poquito más. Y le puse un nombre
se llamaba Andrógena, creé la página. Como estaba estudiando en ese momento diseño, me fui al estudio de fotografía, le hice foto a las prendas, puse a mis amigas a modelar. No vendí una sola pieza, pero me aplaudo el hecho de intentar emprender. Claro. ¿Sabes? Y luego decidí emprender. Yo decía, no hay opciones para hombres. No hay. Entonces, con una amiga decidimos emprender una marca, se llamaba Raíces, donde trabajábamos cuero, hacíamos zapatos inicialmente de hombres, exclusivamente para hombres, porque queríamos como hacer eso que no había en el mercado. Entonces, cuando yo ya estoy en esta cita rápida de trabajo y yo sabía que ellas trabajaban con mujeres empresarias, yo dije, aquí es. Y le cuento que soy emprendedora y tal. Y para mí el éxito es que cuando se acaba el minuto me da su tarjeta y me dice, venite a una entrevista de trabajo con nosotras. Wow. Y llego a la entrevista de trabajo y quedo, y el salario es exactamente, o incluso creo que era un poco más de lo que yo me había dicho, este es mi monto. Wow. Y la historia no termina ahí. Lo que me causa mucha risa es que, y creo que la moraleja es el creer en uno mismo, que no importa si los otros no crean en lo que vos estás viendo, creer en vos mismo, porque a la semana de estar trabajando, mi primera reunión, esta ONG con la que yo trabajaba, contrata a la agencia donde yo había ido a la entrevista, y ellos sabían cuánto era lo que yo quería ganar y que ellos me decían que si yo pues me bajaba de esos honorarios. Entonces, ¿por qué me da risa? Porque cuando yo entro, esta persona se quedó así, se quedó helada, porque es como, pero si hace 5 días fuiste a una entrevista de trabajo con nosotros. Claro. Entonces, me da risa eso, porque digo, ok, por fuera te pueden decir, estás recién graduada, ¿cómo vas a ganar eso? ¿Qué te pasa? Ok, pero deja que ese sea el pensamiento de los demás. Vos crees lo que vos querés, pues al menos yo lo conseguí, ¿sabes? Claro. Yo lo conseguí. Sí, entonces esa fue mi primera experiencia, como les decía, en ONG, aunque ya tenía otros trabajos antes, pero de otro tipo. Wow, me encanta lo determinada que sos y el poder de manifestar que tenés, porque a mí me enganchó. O sea, yo le escribí, o sea, yo ya la miraba, yo ya decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero En a mí, las redes, en las ¿verdad? redes, Ajá. yo la veía en las redes, yo sabía que preparaba candidatas, no sabía a profundidad cómo era lo de las mentorías. Pero yo ya veía algo que me llamaba como imán y que me decía, pero lo que me enganchó fue una publicación, creo que estabas en Turquía escribiendo y decías, estoy justo en un lugar que manifesté, ahora manifestando dónde voy, y yo soy así, yo soy de accionar. Y yo decía, ay Dios mío, ¿qué más señal quiero? Y yo te contacté por esa publicación que me llegó de que estoy donde antes manifesté. ¿De dónde sacaste o quién te enseñó a manifestar, a creerlo así? Porque, digamos, nuestras generaciones, no sé si vos, pero nuestras mamás no tenían ese conocimiento para enseñarnos como hoy en día Katy y yo podemos hacerlo con Alessandro o con su bebé. Entonces, pero como vos, así desde chiquita eras que lo declaro. ¿Sabes? Mi mamá, que te contaba que tiene este perfil de contadora, de que luego ventas y luego gerente general de una empresa, cuando yo inicio la universidad, ella inicia la universidad nuevamente. Wow. Ella termina una relación y dice, bueno, como que el tiempo que yo invertí en la relación, pues ahora veo que tengo más tiempo y me queda libre, ¿qué hago? Y justo me cuenta y me dice, Sale, me voy a meter a estudiar psicología por hobby. Wow. Y entonces íbamos, no era la misma universidad, pero sí era muy gracioso de que pues las dos estábamos al tiempo a la universidad. Yo siempre me encantó la idea, la apoyé muchísimo. Ella iba en
en sabatinos, y yo iba pues en la semana. Entonces, este hobby de estudiar psicología se volvió en ella un cambio de vida. Digo un cambio de vida porque hoy en día ejerce la psicología, no se quedó al final solo con la psicología como tal, hizo especializaciones. Wow. Mi mamá es terapeuta, consteladora, ha trabajado en el tema de la biodescodificación. Entonces, porque también es muy aprendiz, justo que yo les decía que me enseñó mucho a amar el leer y tal. Entonces es muy, muy, muy aprendiz, y pues ella llegaba de la universidad y nuestro momento de compartir era hoy aprendí, hoy vi, hoy me deslumbró, y comenzábamos a conversar. Entonces, definitivamente esa decisión que ella tomó también de entrar al mundo de la psicología me permeó. Claro. Claro, wow, me parece así como que estoy, wow, porque yo le decía a Cele, bueno, todos mis compañeritos de la mentoría van a saber que nosotros decíamos, es que salimos de aquí, ok, con el aprendizaje, pero salimos sacudidos la mente, esto parece terapia, o sea, parece que nos diste terapia, la primera clase, yo creo que lloramos y de que aprendimos o no, escuchamos más bien, porque decía Celeste, a ver, anótenme ya mismo 10 pensamientos que han tenido en el día, y luego empezábamos a ver de que aquellos pensamientos flojos de uno mismo, de que no, yo no puedo, o de que, y si mejor lo pospongo y demás, y entonces uno... Ahí empezamos a notar cómo nos hablábamos, cómo nos criticábamos, cómo nos dábamos palo durísimo. Y desde ahí dijimos, ay, Cele, es que esto es una terapia. Salimos como nuevos, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que tu mamá te haya... ¿no? Como decís vos, dado un poquito de todo ese conocimiento que ella tiene, ¿no? Y ahora justo estaban trabajando algo en conjunto, ¿verdad? Vos y tu mamá. ¡Qué hermoso! Yo no me sabía el dato que habían estudiado, por ejemplo, paralelo, y saber que ahora están trabajando talleres juntas, que tienen un proyecto juntas, pues es fantástico. Contarle a la gente para que si les interesa el dato también, ya saben, pueden buscar a Celeste en sus redes sociales. Y tu mamá es Nubia, ¿verdad? Sí, Nubia Morales. Para que también la sigan. Bueno, te cuento. Más que programa, estas sesiones maestras las he titulado, es algo nuevo. O sea, es la primera vez que lo voy a hacer, y el diferencial, justo que les hablaba del bagaje de mi mamá en el tema de terapia, de lealtades familiares, de constelaciones familiares. Entonces, decidí hablar también yo por primera vez. Es decir, si estás en una formación conmigo, sabes cuán profundo voy a hablar. Pero quizás en redes sociales no comunico siempre esta profundidad e hipersignificación que yo le he dado a la comunicación. Pero entonces en este programa sí lo quiero hacer. ¿Qué pasa? He trabajado muchos casos de fobia a hablar. He tenido el caso de una alumna querida que hace poco me escribió todavía contándome sobre sus avances, que lloraba como fobia cuando estaba ante personas, su reacción era llorar. Y casos como ese, varios. Y todo viene de una impronta, una asociación, un evento que hubo. ¿Sí? Entonces es muy introspectivo, es muy regresarnos, justo es lo que hablábamos, ¿no? El quién soy hoy también está determinado de dónde vengo. Y el de dónde vengo, pues a veces puede ser una experiencia que me pasó en el colegio, una experiencia que me pasó con la abuelita, sí puede ser, pero también puede ser mucho más atrás. ¿Por qué? Porque si la abuelita te habla de cierta forma es porque también ella lo vivió de cierta forma. Entonces son al final herencias de tipos de comportamientos, y estas sesiones maestras
No vamos a trabajar la parte estructural, técnica, cómo formo yo una presentación, una conferencia o un podcast como este, sino es la parte más emocional, cómo libero esa voz de que yo toda la vida he creído que hablo bajito porque mi tono de voz es bajito y no. O sea, estás hablando bajito como una forma de, si me escuchan menos, mejor, no llamo la atención, no sobresalgo, ¿de dónde viene? Y vamos a trabajar justamente todas esas memorias que tengan que ver con que no uses tu voz en tu máximo potencial. Nos contabas que trabajaste en esta agencia, ¿verdad? ¿En qué momento vos decidís ser mentora? Porque también vos te dedicabas a dar cursos de oratoria a Mises, ¿es correcto? Más o menos. Entonces, comentanos ahí. Comenzaste a trabajar, ya lograste el salario que querías, la meta que querías. ¿Qué pasó después de eso? Pasaron muchas cosas, pero pues yo sé que el podcast no va de 5 horas, así que me voy a saltar un poco a, yo ya hacía presentaciones, talleres, conferencias de forma subcontratada. ¿Sí? Okay. Una muy buena amiga trabajaba en esto, en que llevaban capacitaciones a empresas y ya tenía como a sus personas en el rubro de atención al cliente en el rubro tal, y bueno, ahí entré yo. Y luego, con otra persona, exactamente lo mismo. Esta persona ya vendía las conferencias y fueron muchos talleres en sí, más que conferencias, talleres, a bancos, porque tenía realmente esta relación con bancos y yo era la que los daba. Es decir, lo hacía subcontratada, como les mencionaba antes. Por muchas cosas, cambios de trabajo, yo dejé este trabajo que me encantaba por probar nuevas experiencias. No me fue tan bien, me crucé del sector no gubernamental al sector privado, no fue una experiencia tan bien ni tan agradable. Y luego, pues como yo siempre había negociado la flexibilidad de tiempo, en ese trabajo donde estaba, yo solo tenía que ir a oficina un día a la semana. Y el resto, yo con tal de cumplir tareas, pues yo organizaba mi tiempo. Entonces sí que me quedaba tiempo. Y justo comencé a leer mucho. Un libro que por acá lo dejo, de Brendon Burchard, que de hecho era de mi hermano, y él lo había comprado pero no lo había leído, y yo me fui como al stand de libros, lo vi, lo empecé a leer y la verdad que me voló la cabeza en buen sentido, en el sentido de estoy en mi máxima capacidad de hacer lo que quiero hacer o no. Y el libro se llama High Performance. Y ahí comienzo como a decir qué hago, qué emprendo, qué pienso, qué hago, qué podría hacer. Y otro dato muy curioso es que yo decía, algo en comunicación, no sabía el qué, e hice como una lista, algo en comunicación, o pensaba, porque ya me gustaba mucho entrenar e ir al gimnasio, que si me montaba como un estudio de un tipo de entrenamiento en parejas. ¡Wow! Sí, nada que ver, pero yo tenía entonces en mi lista las... Claro, ahí la espinita emprendedora, como siempre. Sí, exacto, la espinita ahí siempre estaba, pero no tenía claridad en qué. Como les digo, me gustaba mucho la idea del entrenamiento porque yo decía, si a mí me pagan por ir al gimnasio, claro que puedo ser feliz. Sí. Porque era una actividad que igual me encantaba hacer. Entonces, si me vas a pagar por yo pasar 1 hora completa en el gimnasio o más, genial. Pero lo cierto es que el camino de la claridad hoy en día entiendo, y siento que esto le pasa mucho a mis alumnos también, como no sé cómo decirte ahí, un traspié que nos ponemos, es que pensamos que la claridad va a llegar. Es como, espero mañana, tal vez mañana viene. O sea, es como lo asociamos a pensar. Entonces me lo pienso y mañana va a tener claridad. Bueno, no, todavía no sé, quizás. La claridad no llega honestamente por pensarla. La claridad llega porque tomas acción. Yo en ese momento lo desconocía y por ende me pasé buen tiempo esperando a que me llegara la claridad de qué rubro irme o qué hacer.
Este trabajo me quedaba como a 1 hora y 15 de donde yo vivía, no era en Managua, Wow. y yo me iba en bus. Y lo que hice, cada vez que me iba en bus, yo escuchaba podcast y odiaba, honestamente, esa hora de transporte de ida y esa hora de regreso, pero hoy en día doy gracias por esa hora porque siento que me permití proximidad con personas que de otra forma no hubiese tenido proximidad. ¿Cómo así? Bueno, comenzar a escuchar voces de fuera, de otro contexto, emprendedores, empresarios, comenzar a escuchar que sí podés en otros sentidos. Era simple y sencillamente era salir de mi contexto y lo hacía a través de los podcasts. Entonces, ese trabajo, aunque no me encantó, me daba esa hora que la supe invertir en mí. Y de ahí surgió la idea ya de irte dedicando a esto. Yo estoy fascinada porque me acuerdo cómo nos regañaba, ¿verdad? Y yo le decía, Cele, es que el nombre no me llega. Yo pensaba que un día me iba a llegar el nombre, así de que un día sentada en el sofá me iba a llegar el nombre del podcast que yo quería. Y Celeste, igual que lo está compartiendo aquí con todos ustedes, me decía, es que hay que tomar acción, no te va a llegar así. Entonces anda, hace esta y esta tarea. Me mandó a escuchar podcast, me sugirió otros que se alineaban un poco a lo que tenía en mente hacer, y luego la tarea del nombre que ya se las conté. Pero y que pueden ir a verlo en el primer episodio, en el primer episodio. Pero justo todo eso que nos estás contando hoy en día, ayudas a personas a hacerlo. Y yo me siento muy, muy fachenta, te lo prometo. Número uno, decir, mi mentora, ¿no? O sea, fue pieza clave para desarrollar lo que hoy en día es Indómitos. Cuando le conté a la Katy también estaba súper feliz. Yo, a todo el mundo que quiere salir en cámara, yo les vivo recomendando las mentorías que yo tomé, porque para mí me cambiaron de chip, me permitieron concretar esto que yo estaba súper perdida. Yo llegué donde vos perdida, yo llegué, quiero un podcast, pero no sé si con invitados, no sé sin invitados, no sé si hablando sola, no sé, llegué súper perdida. Y hoy en día es algo concreto. Y una de las cosas que me da como mucha fachentura, decir, muy fachenta, y mi mentora le dio clases de oratoria a Chainis Palacio, que para que se les quede el ojo más cuadrado a todos, o sea, nada más y nada menos que a Chainis. ¿Cómo te sentís vos hoy en día de esos logros como profesional que ves en otras personas? Yo cuando veo esos resultados, reitero que sé ni a dónde voy. Justo que recuerdan que les decía que es muy importante saber de dónde venimos, pero hacia dónde vas. Entonces, cuando yo veo estos resultados, la felicidad que me da es propia. Es sumamente propia. Y, por ejemplo, con Chainis como tal, sus preguntas, yo estaba más nerviosa que ella. Estoy segura, porque ella se gestionó y se miraba bien. Yo de verdad temblaba de nervios ese día, sobre todo porque la pregunta la habíamos trabajado. Wow. La habíamos trabajado, entonces yo sabía que ya lo tenía, pero, y siempre digo esto que es muy importante, que una candidata vaya a responder mal no tiene nada que ver realmente con su inteligencia, tiene mucho que ver con su autogestión emocional, porque pudimos haber trabajado esa pregunta, pero de los nervios se me escapa lo que trabajamos, la persona que hablamos, se me escapa. Y digo lo más lógico, o lo más que nuestra mente tiene como primer archivo, por decir así. Claro. Entonces, cuando le hacen la pregunta, que yo sé, la tenemos preparada, pero también me quedo un par de segundos, ¿será que sí? Porque requería más una gestión emocional, reitero. Entonces, yo estaba más nerviosa que ella, yo me siento estos logros como míos,
pero sobre todo, y siempre, siempre, siempre se los digo a mis alumnos, por favor, compártanmelo, porque yo digo, estoy haciendo lo que digo que quiero hacer y que quiero alcanzar. Excelente. Hasta la fecha, en un número aproximado, ¿a cuántas personas has ayudado a sacar ese ser comunicador que tiene FUA. dentro? Sabes que no tengo ni idea, te soy honesta, no tengo ni idea de la cantidad de personas porque, gracias a Dios, inicié la globalidad muy pronto, muy, muy pronto. Entonces, tengo alumnos de Colombia, tengo alumnos de Panamá, de Costa Rica, tengo alumnos de Ecuador, tengo alumnos de México, incluso siempre, no sé, siendo latinos, ¿verdad? Pero digamos, he tenido alumnos nicaragüenses viviendo en Alemania, he tenido alumnos colombianos viviendo en Estados Unidos, o sea, con cambios horarios incluso interesantes. Entonces, no sé, no te podría dar realmente hoy. Bueno, pero por lo que día. me puedo dar cuenta, son muchos. Y yo te quiero realmente felicitar porque todo estos resultados ha sido porque has creído en vos. Eso es lo primero. Yo recuerdo que en una ocasión vos y yo coincidimos en México, ¿te acordás? Y brevemente vos me comentaste y me dijiste, mucha gente no creía en esto que yo estoy haciendo o me cuestionaban. Celeste, ¿y vos de verdad crees que vas a vivir por enseñar oratoria? O sea, eso me lo contaste vos. Ahora yo te hago esa pregunta. ¿Qué le decís vos ahora a esas personas? ¿De la oratoria o en general? En general, porque, o sea, te cuestionaron como, ¿en serio crees que puedes vivir de esto? ¿Le vas a enseñar a hablar a la gente? Ok, como a esos amigos y tal. ¿Sabes qué? Yo no les he tenido que decir nada. Justo de mis mejores amigos, cuando yo inicié, fue el que me hizo esa pregunta, ¿pero en serio vos crees que la gente te va a pagar por eso? Y él me escribió como el año pasado, reitero, yo no le tuve que decir nada, Claro. felicitándome y reconociendo que lo que me había dicho pues había quedado muy, muy atrás y me dijo, wow, estoy muy feliz, he visto tu crecimiento, he visto esto, sí lo hiciste, me hiciste ver que lo que pensé nada que ver. Entonces, yo creo que no le tenés que decir nada a las personas porque se nota. Y esta es la muestra de los mensajes que siempre buscamos en Indómito. Celeste es una muestra de ello, es un ejemplo de ello, porque muchas veces se nos enseña como a seguir patrones o a buscar algo que ya está establecido. Por ejemplo, estudiaste comunicación, ok, dedícate a trabajar 8 horas al día en una ONG, que no está mal, pero ella siempre creyó que podía dar más, que tenía el potencial de emprender, que tenía las habilidades, y ella simplemente confió en su instinto. Y ese es el mensaje que hoy les queremos traer, de que si ustedes hoy en día tienen una idea, tienen esa espinita, busquen ayuda. Si no tienen orientación, aquí la misma invitada les puede orientar y sacan su máximo potencial. Y su fidelidad no a lo que ella quería, o sea, fue fiel Claro. con ella misma. O sea, Y es exitosa. Y es exitosa. Sin embargo, a mí me gustaría así preguntarte, Cele, le digo yo, así bien confianzuda, bien confianzuda. Nosotros logramos ver, porque lo proyectas en tus redes sociales, hoy en esta entrevista, lo proyectas, una mujer empoderada, una mujer exitosa, una mujer que fue para mí compañía en un momento muy decisivo y muy duro de mi vida y que me dio una sacudida y me habló de la polaridad de la vida y me dijo, en la vida, Nidia, siempre están pasando cosas, mi amor, no puedes dejar de hacer lo que te gusta, no puedes desviarte de tus metas porque te pasó algo, porque hoy se fue la luz, como nosotras antes de iniciar este podcast, porque hoy hace frío. Y aquí estamos. Porque porque mañana te dio gripe y pasado calentura y eso
pues trasládenlo a problemas más duros que nos pasan a los adultos, como pues separaciones familiares, divorcios, duelos por pérdida de un ser querido, duelo por dejar un país e irte a otro, duelos migratorios. ¿Cómo hace Celeste? O sea, de verdad, ¿cómo hace para manejar todas esas emociones y la polaridad de la vida? Justo me reí cuando mencionaste la palabra, recordé a esa sesión que tuvimos, que si bien no lo voy a llamar regaño, pero sí era como hacerles ver. Un Sí, regaño. era un llamado de atención bien directo y hacerles ver. Entonces me río porque me acuerdo muy bien cómo se los dije y me río porque yo acabo de pasar, porque me acabo de mudar nuevamente de país. Y sí acabo de pasar por mucho. Y les cuento, y de verdad que esto solo lo comparto para que vean lo que somos capaces. Con toda esta polaridad de mi vida que estaba pasando, con este cambio, porque un cambio siempre significa mucho, aunque vos lo desees, aunque vos lo querrás, es despedirte del lugar donde estás, es despedirte de ese confort que ya tenías en un lugar, de lo conocido, y todo lo que sea incertidumbre siempre nos mueve. Y aún así, en facturación, han sido mis mejores meses. Wow. Por ejemplo. Y reitero, no te compartes como, yo sé que hay muchos podcasts donde te vienen y te dicen, oye, si emprendes vas a empezar a hacer $5,000. No viene desde ahí ese diálogo, sino de que realmente puedes estar pasando por una temporada. A mí me gusta verle también la polaridad como las temporadas, ¿no? Que hay calor, hay frío, hay otoño, hay primavera. Entonces, puedes estar pasando una temporada que no necesariamente es tu favorita porque además hace frío, supongamos, pero puedes estar genuinamente bien con tu trabajo, más que tu trabajo, con tu misión, ¿sabes? Con tu misión propia de lo que quieres hacer en la vida. Y yo doy muchas gracias que mi misión está ligada con mi trabajo, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo me decís que cómo lo gestiono? Si yo te soy honesta, yo también me sorprendo. A veces no tengo una respuesta ahorita como decirte, hago esto y esto. Yo también me sorprendo, pero sí sé, Nidia, que sabe esta parte, hay mucho de inteligencia positiva. Inteligencia positiva es una metodología en la cual soy certificada, en la cual compartimos en la mentoría y me ayudó muchísimo. Me ha ayudado muchísimo a pasar esto y justo creo que ese es el resultado que les acabo de comentar. Me encanta porque de verdad yo recomiendo algo que he probado, que he consumido, que me ha dejado un buen resultado y por eso me atrevo tanto siempre a decirles si andan, ay, yo quiero crear contenido, pero no sé ni por dónde empezar, o yo quiero hacer un podcast y no sé ni por dónde empezar. Esa fui yo quien buscó a Celeste y tuvo de verdad dirección, norte, pero no solo eso, tuve herramientas que me ayudaron a lidiar, por ejemplo, con el tema del autosabotaje, del síndrome de la impostora. Técnicas como el tapping, que hoy en día son muy reconocidas y que me funcionaron, te digo, en ese momento en que estaba pasando por durísimas crisis de ansiedad. Yo entré a las mentorías sin saber que yo me iba a llevar técnicas de tapping, técnicas de regresarme al presente, técnicas de que de verdad, y me ibas a ver a mí 10 segundos poniendo la planta del pie descalzo en el suelo, haciéndome así con la uña para recordarme el presente, y todo eso fue gracias también a las mentorías de Celeste, que me acuerdo que lo que me enganchó fue, yo no te voy a decir
todo lo que vos vas a aprender conmigo. Yo me voy a encargar del resultado. ¿Vos qué querés? ¿Un podcast? Entonces un podcast vamos a hacer. Y eso... Aunque el camino vaya así. Aunque el camino vaya así. Y aquí está la prueba. El podcast se hizo. Aquí estamos. Hoy en día con la fortuna de que Katy se sumó. Me acuerdo la alegría de Celeste cuando le dije, mira, no lo voy a hacer sola. Y adivina qué, ya no va a ser solo hablado. Ahora vamos con cámara porque Katy dice que sí, lo vamos a hacer con cámara. Y entonces todo cuando actuamos se va dando. Todo cuando actuamos. Y eso nos decía Celeste. Empiecen actuando y lo demás vendrá por añadidura. Yo les conté, yo le decía a todo mundo, quiero un podcast, hagamos un podcast. Y nada pasaba hasta que yo empecé a actuar. Cuando yo empecé a actuar, se los prometo, ahora hasta mi mamá, mi hermano me andan buscando ropita para que yo salga, para que cambie aquí en cámara. Nuestras familias han sido pilar. Alguien muy querido de Katy nos mandó cacao para el episodio de hoy. Sí. Estamos felices. En FedEx. Lástima que no te podemos compartir, Sí. pero ha sido muy hermoso lo que hemos logrado, en este caso en conjunto, y lo que has logrado y lo que nos estás contando, de verdad, Cele, gracias, porque sabemos que tu agenda, aunque vos distribuís tu tiempo y manejas tu tiempo, sí ya tenés de que voy al gym, de que leo, de que mis mentorías, de que me organizo, de que creo contenido, está llena de cosas. Y algo que me encanta de ella es que puede tener una planificación, pero a lo mejor por X o Y razón te surgió algo en el día y ya tal vez no pudiste ir al gimnasio en la mañana porque no sé, te salió una reunión X, pero no se acaba el día y aunque sean las 11 de la noche estás en el gimnasio. Ni en mi momento más, ¿cómo fue que dijo? Ni a las 11:30 de la noche, algo así, en el gym, para que miren cuando de disciplina se trata, Sí. gente, cuando de disciplina se Disciplina. trata. Totalmente. Disciplina. No, de verdad, estamos muy contentas. Yo cuando vine le dije a la Katy, hoy tengo un nervio que no es normal. Y me dice la Katy, no, tranquila, es que te sentís que te van a evaluar, que es el examen, respirar. Porque yo estaba muy emocionada con esta entrevista desde que Cele me mandó la tarea de llevarle 10 personas que yo quería invitar en el podcast. Yo le dije, pues te tenía que poner porque yo te quiero invitar y ahí vas a estar, y lo cumplimos ambas. Y qué bueno que aceptó. Sí, aceptó. Y ya esos nombres están escritos, van a estar en el podcast. O sea, te va a pasar exactamente lo que me pasó con mi primer salario. Como Después- eso es lo que querés y te enfocas ahí, va a pasar. No necesariamente en un día, al día siguiente, puede que tome tiempo, pero de que va a pasar, porque le estás poniendo intención y enfoque. Correcto, cuando terminemos de grabar esta entrevista, vamos a escribir Sí. todos los números que queremos alcanzar también A las personas que queremos tener a las aquí. personas que queremos tener, Sí. lo vamos a intencionar. Bueno, de verdad, Cele, muchas gracias, pero antes de que nos despidamos, tenemos una dinámica ya acostumbrada en cada episodio, Sí. que la dirige Katy, entonces te voy a dejar aquí. Sí, te voy a hacer 6 preguntas. La idea es de que vos me las contestes como lo más breve posible, sin pensarla tanto. Vale. Ok. Bueno, algunas tal vez van a requerir un poquito de pensamiento. ¿Cuál es el mejor consejo que vos has recibido en tu vida? Invertir en mí. Me encanta. Sí. Algo que te emociona profundamente. Ahorita mismo mis clases de actuación. ¡Ay! ¿Cuál es tu canción favorita para levantar el ánimo? Hay 2. Me despierto con Me lo merezco de Elena Rose y me encanta en inglés una que se llama, no sé si es como en pregunta o lo dice en afirmación, I am wrong. Ok. Una persona que ha marcado tu camino. Mi mamá. Oh. Tu libro de cabecera o frase de cabecera. Libro de cabecera. Está difícil.
Sí. Muy difícil, pero creo que me iría con el libro de Inteligencia Positiva. Una costumbre que nunca pensás dejar. Una costumbre que nunca pienso dejar. Creo que entrenar, hacer ejercicio. Y finalmente, ¿qué te hace sentir viva? Los resultados de mis alumnos, dar mentorías por horas seguidas, así quede cansada físicamente, el ánimo me queda tan arriba que a veces no sé ni siquiera si voy a poder dormir. Wow, me encanta. Bueno, con ustedes, Celeste Castillo. Gracias, de verdad. Aquí muchas te gracias. esperamos para una plática presencial. Te prometemos buscar el mejor café. Yo no soy buena haciendo café, pero algo resolveremos porque esta mujer es amante y no solo amante, exigente de buen café. ¿Ya has encontrado buen café ahí donde estás? No he tenido que buscar porque me traje reservas. Ve, inteligente la muchacha. No, es que mujer preparada vale por dos. Yo pude haber metido mi vida en 2 maletas, pero en esas 2 maletas y vida iba mis cafés. Lo sé. Entonces aquí está la invitación abierta para que vengas. Te prometemos un buen café y una conversa muy rica también de manera presencial, aunque esta ha sido muy sabrosa. Estamos aprovechando. Va a haber una segunda parte. Claro, estamos aprovechando la virtualidad a como me lo aconsejaste, pero va a haber una segunda parte presencial. Eso queda aquí en público, comprometida. Claro que sí. Claro que sí, chicas, y me disfruté también estar conversando con ustedes y sé que Nidia te vas también con otra perspectiva porque hubieron muchas cosas que aunque me conoces, no conocías. Total, y eso es lo que me encanta. Y que te aseguro te admira más. No, ella sabe, ustedes saben, vos sabés. Sí. Todos lo saben y la verdad es que Indómitos es una fortuna en mi vida porque me ha permitido conocer más de cerca no solamente a Celeste, sino a cada una de las personas invitadas que han pasado por este set. Katy y yo siempre lo comentamos luego, ella y yo, el aprendizaje que hemos llevado no solamente en lo técnico, en la producción, sino en la vida, de crecimiento personal, de ganas de seguir adelante. Esto que inicialmente empezó con algo para dar, ha sido muchísimo de recibir. Así es que muchas gracias, indómitos, indómitas, por vernos. Si nosotros hemos calado en su vida, yo sé que sí porque nos han dicho de manera privada, pero si en algún aspecto hemos calado en su vida, sería lindo verlo en los comentarios. Nosotras no tenemos a nadie ahí leyéndonos las redes sociales. Nosotras estamos leyendo sus comentarios y contestándolos también. Lo atesoramos. Así es que la invitación de siempre, compartan este episodio. No sabemos quién puede estar necesitando escuchar esta historia tan poderosa. Denle like, que es una manera de retribuir un poco el esfuerzo que hacemos para llevarles Indómitos y compartirlo. Y síganos en todas nuestras redes sociales, a nuestros invitados, a nosotras, al podcast, y seguimos en contacto, Katy. Sí, muchas gracias, bye. Gracias, chao. Celeste. Indómitos, un espacio para los que tomamos una ruta diferente. En este podcast exploraremos historias de personas ordinarias que han abrazado lo extraordinario. Descubriremos cómo la valentía y la determinación pueden derribar las barreras de la lógica común, inspirándonos a todos a alcanzar nuestras propias alturas inexploradas. Prepárate para sumergirte en relatos de coraje y perseverancia de personas como vos y como yo, donde la única regla es la voluntad de desafiar lo establecido. No estás sola ni solo, estás con este grupo de indómitos.